En este video encontrará un resumen explicativo guiado paso a paso de los puntos principales de nuestra vida y ministerio cristianos del 15 al 21 de julio 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Para esta semana tenemos la lectura de Salmos 63 al 65. Tenemos estos 3 capítulos a considerar. La primera sección de los tesoros de la Biblia nos presenta un discurso que nos dejará pensando sobre qué es lo más importante para nosotros. Este discurso considera también esta fotografía y cosas que a veces damos por sentado. Luego pasamos a lo que son las perlas escondidas y responderemos cuál es una forma o por qué es importante usar nuestras palabras para edificar y no para demoler a los demás. A veces pensamos que dar palabras es nada más hablar por hablar. Nos daremos cuenta que utilizar ciertas palabras pueden afectar a los demás. Y no solo eso, también puede afectar la forma en que Jehová nos observa a nosotros individualmente. Luego saltamos a nuestra vida cristiana y tenemos un análisis basado en un video. ¿Qué puedo hacer para que Dios vea que lo amo cuando nos sentimos cansados, cuando otros nos tratan con falta de cortesía o nos tratan mal, cuando estamos haciendo otras actividades? Y finalmente pasamos al estudio del libro, concluyendo el capítulo 12. Veremos allí sobre 2 lecciones finales del ejemplo de Pablo y Bernabé y también cómo se llevan a cabo los nombramientos de ancianos en nuestros días. Algunos hermanos creen que los ancianos se reúnen y una voz del cielo les dice con nombre y apellido el nombre del siguiente nombrado y que así se maneja y funciona. Veremos cuál es la forma correcta que dice la Biblia. Veremos qué dice la Biblia al respecto y qué cosas no estaría bien que pasaran en nuestros días. Vamos a empezar con el primer discurso de los tesoros de esta semana. El tema: tu amor leal es mejor que la vida. ¿Ha pensado en algún momento qué es lo más importante para usted de esta vida? Para algunos, lo más importante pudiera ser, por ejemplo, lo material. Para otros, podría ser su trabajo o empleo. Para un niño, podría ser los videojuegos, la tablet o el internet. Para algunas personas, ir de compras. Para otras personas, una carrera estudiantil o salir de fiesta. Para otros, acumular muchos triunfos. Para otros, una empresa, ser propietarios, ser los patronos. Para otros, lo más importante pudiera ser su pareja. Puede ser novio, novia, esposo, esposa o simplemente pareja. Lo más importante de esta vida. Para algunos, podría ser incluso su mascota. No tiene nada de malo que nos gusten ciertas cosas de esta vida. Lo que sí está mal para cualquier ser humano es sacar al Creador de su vida. No cabe duda, hermanos, que vemos cómo este sistema está diseñado para que las personas estén absortas en lo que ya hemos mencionado, pero alejadas de Dios. Se suprime de alguna manera la parte espiritual en la vida del ser humano. De tal manera que el sistema compite por su atención, por la atención de cada quien. Y se busca excluir, suprimir, eliminar la parte espiritual de las personas. A este sistema no le interesa si estamos absortos en nuestra pareja,
en nuestro cónyuge, en nuestro trabajo, en nuestros estudios seglares, en nuestra mascota, en salir a pasear, viajar, ir de compras. A este sistema no le interesa eso. Lo que le interesa es que no estemos conectados con nuestra parte espiritual. El salmista habló de esto. Y esto nos hace pensar a nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 63:3 dice: Tu amor leal es mejor que la vida, por eso mis propios labios te darán gloria. Pensemos por un momento, ¿seguiríamos nosotros amando a Jehová si no tuviéramos las cosas buenas de nuestra vida? Si no tuviéramos todo esto que hemos mencionado que nos causa placer, que nos causa felicidad, ¿seguiríamos amando a Jehová? La respuesta revela qué tan real es Dios para nosotros. Repito, no estamos diciendo que tiene algo de malo divertirse, amar lo que hacemos, entretenernos, salir de compras. No estamos diciendo que eso tiene algo de malo. Pero lo que es preocupante es personas, o en este caso si nosotros viviéramos única y exclusivamente para nuestra carnalidad, para lo material. Esto puede sonar para algunos exagerado, pero no es del todo exagerado. Jesucristo dijo de que le sirve a un hombre ganar el mundo si lo paga con perder su alma. Y eso es verídico. Vemos cuántas personas son esclavas del sistema y han ganado el mundo, han estado en la cima del mundo, tantos cantantes, artistas famosos, que por cierto, algunos, una pequeña minoría, poca minoría de ellos, en algún momento de su vida estuvieron en la organización de Jehová, fueron testigos de Jehová, pero lo dejaron todo por irse al mundo. ¿Y qué pasó? Les fue bien, llegaron a la cima del mundo, se convirtieron, por así decirlo, en los favoritos del momento. Pero ¿cuál fue el precio que pagaron por estar en esa cima? Su alma. Algunos de ellos hoy están enterrados y la pregunta es, ¿a dónde irá su alma? Es decir, ¿qué perspectivas tienen ellos para el futuro? ¿Qué esperanza tienen para el futuro? Sabían hacer lo que es correcto, pero no lo quisieron hacer. En otras palabras, ellos no miraban lo mismo que el rey David, que una buena relación con Dios es lo más importante en esta vida. Nuevamente repito, esto no quiere decir que no hay que comer, que no hay que amar, que no hay que cuidarnos, no hay que buscar lo mejor para nosotros y nuestra familia, que no hay que divertirse, que no hay que comprar. No estamos diciendo que no hay que hacerlo. Pero hemos visto que mucha gente vive nada más para esto y excluye al Creador de sus vidas. Pero cuando les va mal, ahí sí preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que nos pasen estas cosas? ¿Qué puede ayudarnos para que nuestro aprecio, agradecimiento por Jehová no se enfríe? Algo muy importante está aquí en el Salmo 63:6, que dice: Cuando estoy en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. En vez de dar por sentada nuestra vida y las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor, en vez de dar por sentada nuestra relación con Jehová, el lugar que tenemos en la congregación, no el privilegio. Los privilegios van y vienen. Estamos hablando del hecho de formar parte del pueblo de Dios. Esto es más que solo hablar de una religiosidad. Estamos hablando cuando alguien tiene una relación personal con Dios, es alguien que lo está adorando en espíritu y en verdad. Eso muchos no lo tienen. Como vimos hace poco, estar en el paraíso espiritual. Muchos están en el salón del reino, pero no tienen una relación personal con Dios. Entonces, cuando tomamos conciencia de este hecho y no lo damos por sentado, nuestro amor por Jehová crece. Si de verdad apreciamos el amor leal de Jehová, las cosas que Él ha hecho por nosotros, cómo Él nos ha cuidado y nos ha protegido, entonces lo alabaremos y estaremos disfrutando de ese amor leal que es mejor que la vida
misma. ¿En qué sentido es esto? ¿Quiere decir que nuestra vida no vale nada? Lo que está diciendo es que una vida o una persona alejada de Dios pierde el propósito original de la vida. El propósito de la vida es alabar al Creador. Pero cuando una persona rechaza ese propósito y vive no para alabar al Creador, sino para alabar a la creación, entonces ahí la persona muere espiritualmente, y por eso Jesucristo habló que muchos están muertos en vida. Él habló: dejen que los muertos entierren a sus muertos, al fin y al cabo ya están muertos. Personas que son nada más cuerpos que respiran. No estamos diciendo que ellos creen que son malas personas. Creo que nadie cree que ser una mala persona, pero el concepto que Dios plantea de ser buenos va más allá del concepto que este mundo pone frente a nosotros. Así que conviene que pensemos sobre las formas en las que Jehová nos ha mostrado su amor real. Si somos capaces de identificar las formas que Dios nos ama, seremos felices. El que tiene ojos para ver, que vea. El que tiene oídos para oír, que oiga. De eso se trata. No dar por sentado todo lo que tenemos en nuestra vida. Este fue el discurso de los tesoros para esta semana. Ahora pasaremos a las perlas escondidas. Vamos entonces a comenzar con la primera perla, que está extraída del Salmo 64:3. Y el texto nos dice lo siguiente: ellos afilan su lengua como una espada, apuntan sus crueles palabras como flechas. ¿Por qué nos impulsa este texto a hablar de forma constructiva? Respuesta: porque si no somos constructivos, somos destructivos. Incluso una persona que razona que ella no se mete con nadie, no dice nada malo, pero tampoco dice algo bueno, no está edificando a los demás. Es mucho más fácil destruir que construir. Si nosotros debemos algo a alguien, como podría ser el dar encomio, el dar agradecimiento, reconocimiento, eso puede animar. Es muy fácil atacar a los demás, pues todo el mundo es imperfecto y comete errores. En otras palabras, encontrarle defectos a los demás es tan fácil, pero encontrar muchas veces los defectos propios no es tan fácil, pero en los demás sí. Así que no es nada difícil descubrir los defectos del prójimo y derrumbarlo, quejarnos y decir todo lo que no nos gusta, incluso comentarios hirientes o sarcásticos, pero ser constructivos cuando hablamos es un arte. Así que Jehová desea que edifiquemos a nuestros hermanos en vez de demolerlos con nuestras palabras. Ahora pasamos a la siguiente pregunta: ¿qué perlas espirituales hemos encontrado en la lectura de esta semana? Número 1. El Salmo 63:1, notamos allí el encabezado que dice: cuando David se hallaba en el desierto de Judá. Este texto nos enseña que los siervos de Dios pasan momentos difíciles, de prueba, de refinamiento en la vida, y en el caso de Moisés, del rey David, en el caso de algunos profetas, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pasaron en un desierto literal. En nuestro caso, aunque no vivamos en un lugar tan árido como un desierto, las pruebas de la vida pueden ser nuestros desiertos. Lo importante es apoyarnos en Jehová, como hizo el rey David y otros fieles de la antigüedad. Número 2. El Salmo 63:1, el versículo dice: oh Dios, tú eres mi Dios.
Sigo buscándote, mi alma tiene sed de ti. Me desmayo de tanto que te anhelo en una tierra seca y árida, donde no hay agua. Para muchas personas la vida en sí misma es su posesión más preciada. Para nosotros el tener una amistad con nuestro Padre Celestial vale más que toda otra cosa, hasta más que la vida misma. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, podríamos encontrarnos literalmente sin nada, materialmente hablando, pero si tenemos nuestra fe y nuestra amistad con Jehová, lo tenemos todo. Por eso dijo Jesús: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si lo paga perdiendo su alma? 3. El mismo texto nos recuerda que no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Jehová. David usa el comparativo de estar en un desierto con sed y menciona que anhela a Dios. Compara el deseo de compañerismo con Dios con el deseo de beber agua en un desierto árido, seco. ¿Sentimos nosotros lo mismo por Jehová? Conviene meditar en esa pregunta. 4. El Salmo 63:3 dice: Tu amor leal es mejor que la vida, por eso mis propios labios te darán gloria. El amor leal de Dios es mejor que la vida, dice el texto, porque sin Él la vida no tiene ningún sentido. El proceder sabio es cultivar una relación de amistad personal con Jehová. Número 5. El Salmo 63:6 dice: Cuando estoy en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti durante las vigilias de la noche. Esto nos enseña que la noche, cuando todo está en silencio y no hay distracciones, puede ser un buen momento para meditar. Número 6. El Salmo 63:3 nos muestra que quien se aparta de Dios carece de verdadero propósito en la vida. Muchos dejan a Jehová buscando un sueño materialista, en una carrera prominente, ya sea en la fama, en el espectáculo, quizás en lo material, incluso en el deporte, y vemos que muchas veces esto es un espejismo, nunca llegan a saborear ese momento de victoria, es nada más un espejismo. Pero el amor leal que Jehová le manifestó a David le dio el verdadero propósito a su vida, no porque él era el rey de Israel. En ese momento él no era rey, él nada más era un hombre que andaba huyendo en el desierto. Pero la intimidad con Dios siempre hace que la vida de sus siervos, aunque no tengan algún privilegio, alguna posición materialista o una posición social delante de la sociedad, pero sí tienen la aprobación del Creador, eso es lo más significativo. Nos asegura la ayuda y guía divina y nos permite mirar al futuro con vida eterna en mira. Número 7. El Salmo 64:1 nos dice: Oh Dios, oye la voz de mi súplica. Protege mi vida de los aterradores ataques del enemigo. Este verso nos hace pensar en lo importante que es pedirle a Jehová que nos guarde, que nos proteja. Esto especialmente antes de salir de casa, porque hay mal, el mal existe, a veces lo vemos y a veces está frente a nosotros y ni siquiera lo vemos. Cuán importante es pedir a Jehová siempre su protección en todo momento. Número 8. Salmo 64:2-4 dice: Resguárdame de las conspiraciones secretas de los malvados, de la multitud de delincuentes. Esto nos enseña que el chisme puede dañar el buen nombre de una persona inocente. No debemos escuchar esa clase de habla ni esparcirla. Como dijo un estudio de la Atalaya en una ocasión, las personas chismosas
sin importar si son hermanos de la congregación, nos comparten chismes, pero luego, al dejar de hablar con ellos, nosotros seremos el siguiente chisme en la boca de ellos. Así que cuidémonos mucho de esas personas que de frente nos sonríen y por la espalda nos apuñalan con los chismes. 9. El Salmo 64:8 dice, nos ayuda a ver que no siempre es fácil mantener la alegría. Y dispensen, dije Salmo 64:8, pero en realidad es 10. Ahí dice que el justo se regocija en Jehová, hará de él su alegría y se refugiará en él y estará radiante. Esto nos ayuda a ver que no siempre es fácil estar felices. Aunque hay hermanos que, aunque por dentro su mundo se esté derrumbando, siempre están con una sonrisa. Hay momentos en los que todos nos sentimos tristes. No es que siempre estemos positivos y contentos y felices, pero Jehová nos consuela con estas palabras. Aunque estemos desanimados, podemos confiar en que el justo se regocijará en Jehová. 10. El mismo texto nos enseña que la clave para tener un profundo gozo es saber que contamos con la aprobación de Jehová. Hay días malos, hay días buenos, y así será en este sistema. Los problemas no nos alegran en lo más mínimo, aunque tratemos de hallarle el lado bueno al asunto, pero cuando los aguantamos y nos mantenemos fieles, ese sentimiento se vuelve incluso más intenso. 11. El Salmo 65:1 habla que Dios es el oidor de la oración. El versículo 2 también. A diferencia de Jehová, los reyes de la tierra, los políticos, tienen reglas muy estrictas, muy burócratas para cosas como la manera de vestir y el comportamiento que han de seguir las personas a quienes ellos conceden audiencia. Hoy nos acercamos a Jehová sin ninguno de estos requisitos burocráticos. Claro, esto no quiere decir que es como ir a un parque y cualquiera puede entrar en oración. Él pide ciertos estándares como la santidad, el temor de Dios y a través del medio correcto. Y es mediante nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así que oramos siempre en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de esta consideración de perlas escondidas para esta semana. Ahora pasaremos a nuestra vida cristiana. Vamos entonces a responder algunas preguntas. Las respuestas y una vivencia práctica se observa en un video que se vio en una asamblea regional hace algún tiempo. Y la primera pregunta dice, ¿por qué se necesita amor para predicar las buenas noticias cuando estamos cansados? Vimos algo de esto en ese video. Hay veces que el cansancio físico, mental, emocional, es muy grande que nos supera. Y no es lo mismo en el caso de un joven o una joven que su única preocupación en la vida es nada más estudiar, sacar buenas notas y estar en casa. Pero en el caso de los que son cabezas de hogar, vimos allí que el hermano desde temprano madrugaba cada día para ir a trabajar, un largo día de trabajo, el tráfico, el clima, la lluvia, las escaleras, y cuando al fin llega a casa, recuerda que le faltaba algo más, participar en la predicación. Así que puede ser muy difícil para muchos de los hermanos cabezas de familia. Otro comentario, esto es como partir el tiempo y las energías en pedacitos,
vemos a los hermanos en la predicación, pero no tenemos ni idea de la lucha, del esfuerzo que hacen por estar allí presentes. No es que no tengan nada mejor que hacer. Así que esto nos impulsa a valorarlos y respetarlos. La siguiente pregunta: ¿por qué se necesita amor para predicar las buenas noticias cuando no nos tratan bien? Esto puede ser muy desanimador, puede descorazonarnos, ver que estamos tratando de ayudar a las personas a salvarse y ellos no quieren, a ellos no les interesa, a ellos les molesta y no aprecian lo que Jehová y Jesucristo han hecho por ellos, lo que nosotros estamos haciendo al estar allí. Así que puede ser todo un desafío que necesita amor para continuar predicando con una buena actitud, conscientes que las personas pueden cambiar, personas que hoy puedan ser muy hostiles, apáticas, groseras, en cuenta hasta violentas, pueden cambiar el día de mañana por circunstancias que les ocurren. Y esta buena actitud requiere amor de parte de nosotros. ¿Por qué se necesita amor para predicar las buenas noticias cuando realizamos nuestras actividades diarias? Bueno, porque muchas veces estamos enfocados en realizar nuestros propios asuntos. Cuando vamos a realizar compras, lo último que estamos pensando es sacar la Biblia y predicarle a las personas en la tienda donde vamos. Pero algo interesante es que la hermana del video sondeó a la persona de la tienda, sondeó la situación, si estaba dispuesta a hablar, y no utilizó la Biblia, no sacó la Biblia y las revistas y se puso a hacerle preguntas y a leerle textos delante de todas las demás personas. No hizo eso. Y usted notó, la hermana solo sacó una tarjetita de contacto y la invitó a visitar ese sitio. Y esa es la forma de predicar en los negocios. ¿Por qué? Porque no es la misma forma que cuando vamos de puerta en puerta o de casa en casa. Las personas en ocasiones no están dispuestas para tanto, pero sí para recibir una tarjetita y visitar un sitio de internet. Y eso fue efectivo. No pensamos solo en nuestros propios intereses, sino también en los de los demás. Bien, hermanos, esta fue entonces la consideración de este análisis. Gracias por acompañarnos. Ahora pasaremos al estudio del libro. El capítulo 12, párrafos 14 al 20 para esta semana. Esta semana llegamos a la parte final concluyente de este capítulo. Tenemos párrafos 14 al 16. Pregunta: ¿qué otras dos lecciones nos enseña lo que dijeron Pablo y Bernabé en Listra? Respuesta: una de esas lecciones es ser adaptables a las personas. Los judíos y los prosélitos de Iconio tenían conocimiento de Dios, de la ley de Dios, las Escrituras, el pueblo de Dios e Israel. Pero los habitantes de Listra no sabían nada de esto. De lo que sí sabían era de agricultura, del clima, de las lluvias. De eso sí sabían. Así que, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Se adaptaron y usaron ese terreno en común para predicarles y hablarles de las cualidades del Dios verdadero Jehová. La otra lección es que no debemos desesperarnos si las personas no responden a nuestro mensaje. Esto puede descorazonarnos, puede hacernos sentir tristes, frustrados, mal. Hermanos que han pasado gran parte de su vida en la predicación y no han conseguido un solo estudio bíblico que llegue al bautismo, y cuando de repente lo encuentran, este estudio termina sacado de la congregación. Así que esto puede ser frustrante, pero ese no es el éxito del ministerio. De hecho, la profecía de la Biblia no dice que todo el mundo se volverá siervo de Dios, sino más bien se le predicará a todo el mundo, pero no todos se volverán siervos de Dios. De pequeño detalle, quizá sentimos esa presión de que queremos que todos se vuelvan testigos de Jehová, pero eso no va a pasar.
pero sí se le va a dar testimonio a la mayor parte de las personas. Por mucho que nos esforcemos, lo que sembremos puede caer en terreno rocoso o alguien puede arrancarlo. No es culpa de nosotros. Y esto es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo puso del sembrador. Hay buena tierra, pero hubo otra parte de la semilla que cayó entre los espinos, entre las rocas, entre mala tierra que no dio fruto. Y así es esto. Así que esto nos tranquiliza porque hay hermanos que han llegado a creer que tal vez han cometido ellos alguna falta grave y por eso es que no hay éxito en su territorio. No tiene que ver con nosotros. Es la condición del corazón, de la tierra, de las personas. Los dejaron al cuidado de Jehová. Párrafo 17. ¿A dónde fueron Pablo y Bernabé cuando salieron de Derbe y por qué? Ellos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Ahí fueron. ¿Para qué? Para fortalecer a los discípulos, animarlos a permanecer en la fe. Notamos aquí que ellos antepusieron los intereses de las congregaciones a los suyos. Cabe mencionar que en aquellos días estos gigantes de la fe se mantenían con sus propios medios. No es que ellos llegaran a las congregaciones para pedirle dinero a los hermanos y por supuesto habían hermanos muy bondadosos, conscientes de la labor altruista que ellos hacían, que les compartían, pero no era que el fin de llegar a las congregaciones era solo pedirles dinero. No era ese el fin. Vamos ahora a ver el 18. ¿Cómo se nombra a los ancianos hoy? Bueno, algunos hermanos ya lo hemos mencionado en otros videos, creen que una voz del cielo le dice a los ancianos con nombre y apellido qué hermano debe ser el siguiente nombrado, y es algo que debemos quitarnos de la cabeza porque no funciona de esa forma. Entonces, los ancianos se reúnen como cuerpo de ancianos y ellos analizan si están reunidos, entonces oran, leen los requisitos y analizan si el candidato reúne los requisitos bíblicos. La organización últimamente ha cambiado bastante el enfoque de cómo debe realizarse los nombramientos. Décadas atrás, todavía hace algunos años atrás, parecía inalcanzable para algunos poder alcanzar un privilegio. Prácticamente se esperaba perfección al 100% de todo lo que hacían. Algunos hermanos ponían hasta requisitos que realmente no estaban en la Biblia. Pero últimamente la organización está promoviendo el ser razonables, el no poner el privilegio tan arriba que nadie pueda alcanzarlo. De hecho, esto puede también descorazonar a los hermanos y el sentir que no se les toma en cuenta o que no se les valora o que ellos no son lo suficientemente buenos. Puede entonces hacer que se centren en otro tipo de metas al ver que no son tomados en cuenta en la congregación. Y a veces pensamos, es Jehová, en realidad no es Él directamente. Él permite que los nombrados hagan lo que ellos consideren en cada congregación. Y en ocasiones Él interviene directamente, pero el punto aquí es que están los requisitos bíblicos, no los requisitos que a alguien se le ocurrió. Algunos, el único requisito es la edad. Justifican que por ser alguien muy joven no lo nombran, o esperan que pase quizás de los 35, de los 40 años. Quizás en el pasado esa era la mentalidad de algunos ancianos, pero nadie es eterno en la congregación, nadie es irreemplazable, y cuando ellos desaparecen, ahí se siente el daño colateral de querer tener esa exclusividad. Entonces, están los requisitos. Aquí lo puede ver. 1 Timoteo 3:1 al 10, Tito 1:5 al 9, Santiago 3:17, 1 de Pedro 5:2 y 3. Lo más importante no es cuánto tiempo lleva en la congregación, pero sí se plantea una pregunta. Si lleva tanto tiempo en la congregación,
¿por qué hasta ahora se le está nombrando? Esa es una muy buena pregunta. En ocasiones la respuesta puede ser porque no había interés de los nombrados de tomarlo en cuenta. Esa podría ser una razón que no está bien, porque eso no es bíblico, no es cristiano, pero es la realidad en algunos casos. Ahora bien, lo más importante debe ser su forma de hablar y de actuar, su reputación, para saber hasta qué grado deja que el Espíritu Santo guíe su vida. Algunos hermanos no logran recibir un nombramiento por, no vamos a culpar a nadie, pero por el actuar o el mal actuar del cónyuge, ya que esto repercute directamente sobre él como cabeza de familia. En ocasiones por el mal actuar de sus hijos que viven en casa. Entonces es una situación que muchas veces ocurre y al final el superintendente de circuito tiene la última palabra de si se aprueba o no el nombramiento. Entonces esa es la forma, hermanos, se reúnen, leen los requisitos, oran y lo analizan. Analizan su participación en la predicación, cómo atiende sus asignaciones en la congregación, cómo trata a los demás, cómo trata a los hermanos, etcétera, etcétera. Y se anima grandemente a los ancianos que cuando tienen estas reuniones a que sean razonables, que recuerden que si fueran ellos los que estuvieran sentados y los estuvieran analizando, muchas veces se critica a alguien y el que está criticando a veces no está haciendo ni la mitad de lo que la otra persona está haciendo. Entonces, aquí entran otros principios y uno va conociendo a las personas por su manera de juzgar. Jesucristo notó esto cuando estuvo en la tierra y él decía, sean justos al juzgar. Juzguen con juicio justo. Juzgar de manera justa es no ser demasiado exigente, pero tampoco demasiado dejado. Juzgar con juicio justo. Evidentemente nadie va a estar cumpliendo los requisitos a un 100%, ni los que ya están nombrados, pero tampoco se espera que lo pongan tan arriba, pero tampoco tan abajo, que nadie lo alcance o que cualquiera lo pueda tomar y no valorar. Esa es la forma de manejarlo. Nuevamente, el viajante cuando llega a la congregación, él observa, la sucursal le da instrucciones a él de observar futuros nombrados. Ahora se está animando a los jóvenes, pasados la adolescencia, para involucrarse y ser parte de los nombrados. Y él observa y él analiza y es triste ver que a veces hay hermanos que están bien, que sí llenan los requisitos, pero el requisito que no llenan es no caerle bien a algunos de los nombrados y con eso tienen suficiente para no ser tomados en cuenta. Repito, hermanos, eso no está bien que pase, lamentablemente pasa, y oramos a Jehová que Él ayude a estos hermanos para poder seguir mejorando y ayudando en la congregación y no lo contrario. Hemos visto entonces este punto de manera clara, realista, práctica y sobre todo basado en la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que dice la organización versus lo que algunas veces se observa en el mundo real. Vamos ahora al 19, de qué están conscientes los ancianos y cómo imitan a Pablo y Bernabé. Bueno, los ancianos no deberían sentirse que ellos son los dueños, los amos y señores de la congregación. Ellos siguen siendo humanos imperfectos, a veces cometen errores de juicio y a veces también se enferman, sufren enfermedades como cualquier ser humano, pero se les ha dado una gran responsabilidad y ese gran poder conlleva una seria responsabilidad. Al que más se le dio, más se le pidió. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13:17 que ellos van a rendir cuentas. ¿A quién? Quizás pensamos, cada 6 meses cuando llega la visita del viajante, ellos están nerviosos porque ya viene el superintendente a ver cómo están haciendo las cosas en la congregación. Pero en realidad no es al superintendente en turno al que le van a dar cuentas,
sino es al mismísimo Jehová y a nuestro Señor Jesucristo. Es algo bastante serio. Esto de llevar una congregación no es como llevar una empresa, no es como llevar un negocio. Estamos hablando de almas, de ovejitas, de personas, de seres humanos que fueron compradas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, no están llevando una empresa de ganado, de vacuno, de bovinos, están llevando almas. Es algo muy precioso. Por eso, cuando un nombrado, ya sea anciano, ya sea viajante o de lo que sea más arriba, trata mal a las ovejas, les hace daño, las pisotea, las humilla o no las trata con bondad, quizás quede impune por el momento, pero la cuenta que esa persona está acumulando delante del Creador, delante de Jesucristo, es algo bastante serio. Algunos hermanos dicen, no, es que hay que entender que la imperfección, que todos somos imperfectos y todos tropezamos. Bueno, si así lo quiere ver a alguien, es una forma de verlo, pero no deja de ser una decisión. Tratar bien a las ovejas es una decisión, una elección, y maltratar a las ovejas también es una elección. Como pasaba con los fariseos, algunos de ellos trataban bien, pero otros trataban mal a las ovejas, y Jesucristo se los dijo también. Entonces es una seria responsabilidad recordar que son almas y que la forma de tratarlas repercutirá en el futuro, en la cuenta que cada nombrado lleva delante de Jehová. Muy serio este asunto. Por otro lado, los ancianos imitan a Pablo y Bernabé apoyando la predicación. Por supuesto, ellos son ancianos, son nombrados, no reciben un salario por el cargo que desempeñan en la congregación, tienen que trabajar muchas veces seglarmente, pero se esfuerzan por participar en la predicación cada semana con los hermanos. Algunos lo hacen entre semana, otros lo hacen fin de semana, y tratan de disfrutar de estar con los hermanos, de animarlos con palabras, con acciones, de compartir con ellos, a tratar de hacer que ese día que salen a predicar sea el mejor día de predicación con los hermanos. Eso es lo que hacen los buenos ancianos, los buenos hermanos. Entonces los hermanos los recordarán con cariño, porque recordarán que siempre que salían con ellos era como recargarse espiritualmente y no lo contrario. 20. ¿Qué efecto tiene en nosotros enterarnos del trabajo que hacen nuestros fieles hermanos? Es algo que nos motiva y que nos impulsa a seguir trabajando en la congregación, participando con una buena actitud en la predicación. Esto es contagioso, no nos sentimos celosos, no nos sentimos molestos o hasta celos o envidias por lo que ellos están haciendo. Al contrario, sabemos que estamos todos en un mismo equipo, y si ellos están haciendo su mejor esfuerzo, nosotros también, y todos vamos hacia adelante. Bien, hermanos, este fue entonces el estudio del libro y también la transmisión, un resumen guiado de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Queremos invitarlos a suscribirse si no lo han hecho, a dejar su like, a compartir este video. Deseamos que tengan un bendecido día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.